Hola, estamos en una clase más de español que corresponde a la semana 4 de Aprende en Casa, primero de secundaria, ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué vamos a hacer en esta primera secuencia que corresponde a los contenidos de nuestros programas de estudio? Bueno, vamos a tratar esta secuencia en 4 sesiones que corresponden a los días 14, 18, 21 y 22 de septiembre, para lo cual vamos a realizar y vamos a utilizar lo siguiente: las clases televisadas, los videos, páginas de internet y material para imprimir. Y en esta ocasión vamos a tener lo que es esta aplicación, eChat. Esta puede ser utilizada para tu producto final. Ok, durante las actividades de la primera a la sexta secuencia vas a ver tus clases televisadas para poder contestar estas actividades y las vas a poner en tu libreta, las cuales vas a tomar las notas si lo crees y lo consideras importante. Vamos a conocer estos cuentos que vas a encontrar en el anexo, en la parte de descarga, para que tú los puedas leer. No es necesario imprimirlos, simplemente podemos nosotros leerlos desde tu unidad móvil o alguna computadora. ¿Cuál va a ser nuestro producto final o nuestro proyecto de esta secuencia? Dice: de forma individual realizarás una exposición con lámina del cuento que te haya sido tu favorito durante las sesiones, demostrando las características del subgénero elegido. Presentarlo en un video. Puedes editar uno, cumpliendo con los datos que se te piden. Si tienes una duda, puedes guiarte del ejemplo que se muestra en este video casi al final. O si no, puedes preguntar a tu maestra. Puros cuentos. ¿Conoces diversos géneros narrativos? Esta clase corresponde al día 14 de septiembre y corresponde al aprendizaje esperado. Lee narraciones de los diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíaco, aventuras, sagas u otro. Sesión 1. Esta información deberá ir en tu libreta siempre como título durante esta secuencia. Ok, vamos a empezar por decir qué son los subgéneros narrativos. Bueno, los narrativos se agrupan en distintos subgéneros, dependiendo del tipo de texto. Pueden ser literarios o no literarios. Los literarios incluyen los cuentos, el relato, la microrrelato, la novela, las leyendas, los mitos, las sagas, que hoy en día tenemos muchas sagas, la fábula y el poema épico. Por su parte, los textos no literarios pueden ser de dos, se pueden clasificar de dos maneras, como los periodísticos y los personales, que son los periodísticos como la noticia, el reportaje y la crónica. Y los textos personales son las cartas que nosotros escribimos a unos familiares o a algunos amigos, el diario, donde relatamos sucesos o acontecimientos que van pasando en nuestras vidas diarias, el mensaje de texto, que hoy lo podemos encontrar en el WhatsApp, en el Messenger o en las redes sociales. Estos mensajes de texto pertenecen a las literaturas y también podemos encontrar el correo electrónico. Bueno, los textos narrativos son todos aquellos a los que se pueden manifestar una función poética, ya sea como un elemento fundamental o secundario. Estos pueden ser como las novelas, el cuento o relato, que en el cuento es el que nos vamos a centrar en este tema, el ensayo, etc. También se pueden clasificar en narrativos líricos y dramáticos. Bueno, por su parte, el cuento, que es donde vamos a centrar nuestra atención en el cuento. El cuento es una narración muy breve de hechos ficticios, protagonizada por un número muy reducido de personajes y con un argumento muy sencillo.
Existen dos tipos de cuentos, los populares, todos aquellos que nosotros ya conocemos y que leímos, que lo podemos encontrar porque son famosos, porque ya se hicieron una película, porque hay muchas ediciones de ese cuento. Pero también existen los otros cuentos, los que son los folclóricos, los que nacen del pueblo, los que nacen en una comunidad como parte o una raíz de esa comunidad. Este tipo de cuentos se van dando de generación en generación. No tenemos un autor, pero sí sabemos que existe ese cuento y se lo cuenta la abuelita, la nieta, la hija, etcétera. Y van de generación en generación. Bueno, los relatos imaginarios existen en los cuentos. Tienen poquitos personajes, se centran en un solo asunto, además de que se resuelven con gran rapidez. También podemos encontrar cuentos musicales. En la literatura, los subgéneros se refieren a las categorías o a las clases, es decir, del género vamos a nosotros a desprender los subgéneros y que tienen unos rasgos comunes en la forma y el contenido. Bueno, esto lo vamos a agrupar en subgéneros, es decir, del género vamos a desprender otras categorías, otras pequeñas categorías para que podamos entenderlo como subgénero. Bueno, vamos a escribir en la libreta y contestar esta pregunta. ¿Qué subgénero conoces? Escríbelo en tu cuaderno. También te vas a dar la tarea de investigar los siguientes conceptos: título, tema, personajes, ambiente, trama. En la clase televisada podrás encontrar algunas categorías, podrás reconocer y conocer algunos de los subgéneros dentro de la literatura. Vamos a ver el siguiente video que se titula Subgéneros narrativos. Toma nota de lo más importante. Hasta ahí terminamos lo que es la clase número 1. Vamos con la clase correspondiente al 15 de septiembre de 2020. En este momento podemos hacer una pausa al video y retomar un poco lo que aprendimos para realizar nuestras tareas o actividades o consultar algunos conceptos o algunas explicaciones para un entendimiento mejor. Bueno, nuestra siguiente clase es Aventuras en el tiempo. Distinguir diversos subgéneros narrativos. El aprendizaje separado es el mismo. Leer narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policíacos, aventuras, sagas u otro. Bueno, en esta clase, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en distinguir diversos subgéneros narrativos. Bueno, vamos a empezar con esta segunda sesión. Bueno, de acuerdo con lo que hemos visto hasta este momento, vamos a llenar esta tabla donde nos piden algunas situaciones, como por ejemplo subgénero y los aspectos de un subgénero policíaco, de un cuento clásico, de uno de ciencia ficción y uno de terror. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a llenarlo. El policíaco, ¿en qué lugar y en qué época se puede desarrollar esta historia? Bueno, ustedes tendrán que observar las clases televisadas para poder responder esto. Personajes, ¿quiénes aparecen en la historia en los policíacos? ¿Quiénes aparecen? Aparecen héroes, aparecen monstruos, aparecen princesas. ¿Quiénes aparecen dentro de este cuento policíaco? El tema. Los temas pueden ser de amor, de justicia, de guerra, etc. ¿Cuáles son los temas que aparecen en este? La trama. ¿Qué es lo que ocurre? Le dan un beso y queda profundamente dormida. El príncipe quiere rescatarla del ogro. Bueno, ¿qué ocurre en la historia? ¿Cuál es la trama
cuál es el sentido que hace que te atrape esa historia, cuál es el suceso que está pasando y cuáles son las características generales. Eso lo vas a hacer con cada uno: policíaco, cuentos clásicos, ciencia ficción y terror. Siguiente clase, 17 de septiembre de 2020. Había una vez en un lugar. Vamos a ubicar el ambiente en el que se desarrolla la historia. Sesión 3. Ubicar el ambiente en que se desarrolla una historia. Vamos a leer el siguiente texto. Aspectos temporales y espaciales que crean un ambiente. En las narraciones se establece un tiempo y lugar donde ocurren las acciones de los personajes. Por ello, las ubicamos en un contexto. No es lo mismo que una acción acontezca durante la noche que a medianoche, o en el barrio pobre que en uno rico. Estos elementos sirven de escenario e influyen en los personajes o en la acción. Por ejemplo, situar una historia en el futuro y en un entorno doméstico hace posible la intervención de robots y niñeras. Bueno, hay que tomar muy en cuenta cuáles van a ser las características de este ambiente. El lugar y la época determinan mucho esta acción. Bueno, el ambiente se refiere a las circunstancias especiales, temporales, sociales o psicológicas en las que desarrolla la acción en las narraciones. Algunos lugares pueden ser característicos de los géneros. Por ejemplo, los espacios exteriores y naturales, como ríos o junglas, son favorables para las historias de aventura y generan un ambiente de expectativas o suspenso, mientras que los aspectos tétricos o antiguos producen un ambiente de terror. Así que es bien importante que nuestra trama, nuestra historia, tenga bien ubicado en dónde se va a realizar. En la noche, en el día, en un ambiente oscuro, debajo de la tierra, en el espacio, en una caseta de policía, en el bosque tenebroso. Entonces, cada una de estas acciones van a determinar el ambiente de cada uno de estos géneros. Bueno, la actividad siguiente es: selecciona 2 cuentos de distinto género narrativo y en una tabla anota todo lo que hayas encontrado como forma de parte del ambiente. Cuento 1 y cuento 2. Seleccionarás un cuento, 2 cuentos distintos de 2 géneros distintos. Puede ser uno de terror, uno policíaco, uno de suspenso o uno de aventura. Y estos cuentos vas a distinguir en dónde se están dando los ambientes. Lo pondrás en una tabla como esta en tu libreta. Siguiente clase, correspondiente al día 18 de septiembre del 2020. Deshilando la trama. Reconoce las diversas tramas. Durante tus estudios en la primaria, debiste haber distinguido lo que era una trama dentro de los textos. Vamos a leer un poco este cuento. En un cuento bueno vamos a entender que existe una presentación, un nudo y un desenlace. El nudo también lo podemos conocer como trama y lo vamos a leer. Había una vez una niña que siempre vestía una caperuza roja, a la que llamaban Caperucita. Un día su mamá le mandó a casa de su abuelita, que estaba enferma, para que le llevara la merienda. Sin embargo, le advirtió que no atravesara el bosque, pues en él vivía un lobo muy feroz. Caperucita no hizo caso y se internó en el bosque. Allí se cruzó con el lobo, al que le dijo dónde iba. El lobo era muy listo. La convenció para que se fuera por uno de los caminos más largos. Y de esta manera, el lobo llegó antes, se comió a la abuelita y se metió en su cama. Cuando Caperucita Roja llegó, empezó a preguntar al lobo
sobre sus ojos, su nariz y sus orejas. Este siempre contestaba que las tenía así para disfrutar más de su nietecita, hasta que Caperucita preguntó por su boca y el lobo se la comió. Un cazador que pasaba por allí, al oír los ruidos, entró a la casa de la abuelita y mató al lobo y sacó de sus tripas a la niña y a la abuela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, en este cuento nos podemos dar cuenta de 3 acciones dentro de este. Tenemos a la presentación, donde dice quién es la protagonista, qué hace y cómo se va a suscitar, cuál es su psicología dentro de la trama. Después viene el nudo o la trama, donde ella, a pesar de que la madre le dijo que no se metiera al bosque, decidió desobedecer, se metió al bosque y encontró el peligro del lobo. Y viene el desenlace, donde un cazador viene al rescate de la abuelita y de la nieta. Entonces, dentro de los cuentos podemos encontrar estos 3 sucesos. Y nosotros ahorita nos vamos a enfocar en este que se llama nudo o trama. También lo vamos a conocer con ese nombre. Vamos a hacer la siguiente actividad. De los cuentos que has leído anteriormente y de los que has conocido, llena la siguiente tabla en tu cuaderno. Vamos a poner el subgénero que pertenece, el título del cuento o la trama de la historia. En este caso, en el ejemplo anterior, tenemos que es un cuento, un título, que sería Caperucita Roja, la trama de la historia, que es que la niña desobedece, se mete al bosque y se la come el lobo. Bueno, en la trama vamos a encontrar el conflicto, el problema o las complicaciones, las acciones para evitar el problema. Por ejemplo, en el cuento de los 3 cochinitos, el problema, la trama es la casa de ladrillo, el lobo se los quiere comer. Esta sería la respuesta correcta. La trama es que el lobo se quiere comer a los 3 cochinitos, los cuales cada uno de ellos construye su casa de tal manera para protegerse del lobo feroz. Sin embargo, ya sabemos la historia, ¿verdad? Sopló y sopló y su casa derribó. Y uno se fue a la casa del otro a esconder, pero el lobo, como su casa estaba hecha de tablas y palos, sopló y sopló y su casa volvió a derribar. Y los 2 cerditos se fueron a la casa del tercer cerdito, el cual era muy trabajador y construyó su casa de ladrillos. Se escondieron los 2 y el lobo, por más que sopló, no pudo deteriorar o tirar la casa del tercer cerdito. Y bueno, ya todos conocemos el desenlace de este cuento, así que la trama principal es que el lobo se quiere comer al cerdito o a los 3 cerditos. Vamos a hacer esta tabla en su libreta y vamos a contestarla. Clase del día 21 de septiembre del 2020. Adivina quién soy. Identifica las características de los personajes. Sesión número 5. En este punto, debes saber cuáles son los tipos de personajes que aparecen en la mayoría de las narraciones. No olvides que pueden ser personas, animales e incluso objetos animados. Bueno, en los cuentos vamos a encontrar héroes o protagonistas, el mentor o el que ordena, el aliado, el oponente o el antagonista, el ser amado. Bueno, esta clasificación no es siempre estricta. Vamos a hacer la siguiente actividad. Los personajes también tienen características físicas y psicológicas. Tomando en cuenta tu elección, completa los siguientes cuadros sinópticos. Título de cuento. Vamos a escoger un cuento en el cual vamos a describir a los personajes en lo físico. ¿Cuál es su tipo de piel, estatura, cabello,
comprensión, forma de vestir. Por ejemplo, tenemos un cuento muy clásico que es La Bella Durmiente, ¿no? O Rapunzel. Bueno, vamos a enfocarnos en Rapunzel. Rapunzel es la princesa que vive en un castillo. ¿Cuáles son sus características? Que tiene un pelaje tan largo que puede hacer una cuerda de él. La estatura, pues es de comprensión mediana. Es baja, no muy alta. Sus vestiduras son reales, puesto que es una princesa. Su cabello es rubio, largo. Estas serían las características de esta niña. ¿Cuáles son los psicológicos? Que vive encerrada, triste, porque está dentro de un castillo, encerrado en la punta. Sus virtudes es que son muy buenas, siempre casi todas las personas, las princesas, tienen características en que son muy generosas, hablan con los animales, bueno, tiene hábitos y costumbres de princesas, ¿verdad? Bueno, el carácter son también todas las princesas, a pesar de que son princesas, tienen un carácter bastante fuerte, decisivo, los cuales les hace siempre salir adelante. Vamos a llenar esta tabla con algunos de los personajes de los cuentos que ustedes hayan elegido. Hay que poner el título de la clase 22 de septiembre del 2020. Érase una vez un narrador. Tipos de narrador: el protagonista, el testigo y el omnisciente. Son los tres tipos de narradores. Fíjense, testigo, ¿a qué se refiere a esto? Testigo, ¿les suena la palabra testigo? Protagonista, omnisciente. Bueno, tendrá. Pero aquí bien lo dice, cuando salimos a trabajar. Estoy hablando de mí. ¿Qué tipo de narrador crees que se refiera? Salí jubiloso por la noticia. Había esperado tanto tiempo para que me dijera que íbamos a tener un bebé y nuestra felicidad fuera más completa. Érase una vez un mercader que tenía varias hijas. De todas ellas, la más brillaba era su hija, la más pequeña, que además de bella, tenía el corazón enormemente noble. Bueno, de acuerdo a las narraciones, ustedes van a clasificar. Vamos a tener este proyecto final. Título del cuento: el tema que trata este cuento, el personaje, los protagonistas, si es un mentor, si es un antagonista. Vamos a poner aquí cuáles personajes existen dentro de tu cuento. Características físicas y psicológicas de, solamente vamos a escribir de dos, del protagonista y el antagonista. ¿Cuál es la característica de la protagonista? En algunos casos la protagonista pues es la princesa, o en otro caso el protagonista es el científico, cuando tenemos cuentos de ciencia ficción, o el protagonista es el héroe que rescata a los niños de un asalto o que resuelve un caso, ¿verdad? Bueno, dependiendo del género, vamos a poner el tipo o las características físicas y psicológicas del cuento que hayan escogido. El ambiente, ¿dónde se da? En la noche, en el día, en la escuela, en el bosque, etc. La trama, ¿cuál es el conflicto que se suscita dentro de ese cuento? Tipo de narrador y el autor de cuento. Bueno, chicos, solamente te queda hacer tu video y subirlo a la plataforma de tareas. ¿Ok? Pues muchas gracias. Terminamos la clase de la secuencia número 1. Número de sesiones 6. Nos vemos a la próxima.